Cuán grande eres tu Dios. Exaltamos al que digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Exaltamos al que digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes y en los valles exaltamos al que digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación. En la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes y en los valles exaltamos al que digno de alabanza. Y en las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Amén, iglesia. Hemos subido a adorar a nuestro Rey. Yo te amo, la paz que tú me das de tu mano.
Aprendo a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo, nunca cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te veo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te veo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor Me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te veo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te veo en mi corazón. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención, que lo hago de corazón. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te veo en mi corazón. Mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te veo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito De tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, que mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 y tú eres mi bendición. Amén, iglesia. ¿Quién puede decir, tú Dios, eres mi bendición, Dios? Mi vida está llena por ti, Dios. No son los panes, no son los peces, Señor. Tú conoces mi intención, Señor, y sabes que lo que hacemos es de corazón, Dios. Amén, iglesia. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Dios. Gracias por estos tiempos tan especiales, Señor, contigo. Es una alegría, Señor, alabarte y adorarte, Dios. Y como iglesia, seguramente cada uno está, pues que no esté aquí en Bogotá, ni siquiera en Colombia, en otro país, pero al final estamos unidos por un mismo espíritu y por un mismo Señor.
por un mismo amor, una misma esperanza, una misma fe. Y desde donde estemos cada uno, vamos a cantar, como dice, juntos, Dios. Aunque cada uno en lugares diferentes, estamos juntos, Dios. Gracias, Rey. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo un pueblo, este es el tiempo de alzar la voz, y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, y en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo seré, mi esperanza está en Él. Y así es, tú eres nuestra esperanza, Dios. Gracias, Dios. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo un pueblo, este es el tiempo de alzar la voz, y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, así es. Tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo seré, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh.
cielos están escuchando la adoración de tus hijos, Dios. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo, Dios. Nombre sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor, por estos tiempos, Dios. Gracias, Señor, porque como decíamos, Señor, se oye, Señor, en el cielo, Señor. Se escucha, Dios. Y lo que se oye en el cielo, Señor, hace efecto en la tierra, Señor, y hace efecto en nuestras vidas, Señor. Así que gracias, Señor. Y eso pedimos por tu palabra, Señor, que tú has preparado, Señor, desde el cielo para la tierra, Señor. Que a través de ella escuchemos, Señor, tu voluntad y tu voz, Dios. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sean bendecidos en esta mañana. El Señor nos ha venido hablando de que debemos de ser niños en cuanto a la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Hoy vamos a abrir la palabra en la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras nos está diciendo: preparen su mente para actuar. Entonces, ¿qué es ceñir? Ceñir es ajustar, es apretar, dice que es someter, atar o rodear. En lo físico, cuando una persona va a hacer fuerza o levantar algo pesado, se coloca una faja alrededor de la cintura y la espalda para que los músculos se mantengan firmes y no sufran desgarre. O sea, tiene un propósito, el poder estar firmes. En la palabra, en los tiempos bíblicos se usaba una túnica larga y amplia. Entonces, tenían que sujetarse con un cinto a la cintura, recogérsela un poco para poder actuar libremente, ya sea caminar, soltar, correr. Entonces, lo hacían de esa manera. Físicamente se hacía así. En la palabra, entonces, encontramos el ceñir los lomos, cuando Dios les dio esa ordenanza a su pueblo. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel.
Y vamos al versículo 11. Y dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Aquí en esta porción de la palabra, que va del versículo 1 al 11, entonces nos está hablando de cómo el Señor estableció la Pascua, de cómo el Señor le dio instrucciones a Moisés. Y específicamente le dice, este será el primer día del año. Allí le da instrucciones de cómo deberían matar a un cordero, de que ese cordero debía ser de un año perfecto, que lo debían hacer el día 10, que lo debían guardar con ellos 4 días, que después lo tenían que inmolar y tenían que colocar su sangre en las puertas y en los dinteles, que tenían que escoger un cordero de acuerdo al tamaño de la familia, pero si la familia era muy pequeña, entonces tenían que convidar a otra. Y dice que ese cordero tenía que ser asado al fuego, que tenía que comerse con panes sin levadura, con hierbas amargas, que tenía que comer todo el cordero. Pero aún dice cómo debía comérselo. Dice, ceñidos vuestros lomos. Dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Esa era la forma que tenían que hacerlo. Dice apresuradamente. En otras palabras, está diciendo, tienen que prepararse para la acción. Eso es lo que significa ceñir los lomos, estar preparados, listos para actuar. Entonces, si vemos, era lo que el Señor había establecido, la Pascua. Pero esto que Dios estaba estableciendo para su pueblo tenía unas especificaciones y tenía un propósito. Entonces les está diciendo, tienen que hacer todo como se les está diciendo y estar listos para actuar. Porque, ¿qué iba a suceder? A través de esto que el Señor estaba haciendo era un pacto que tenía Dios con Israel, donde tenían que hacer eso para que el ángel de la muerte no los tocara, para que todos los que colocaran la sangre de esa manera e hicieran lo que el Señor había establecido, entonces pudiera el ángel de la muerte, dice, pasar por alto y ellos ser guardados. Si vemos en el capítulo 1 dice, este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Y examinando esto, tal vez uno no le pone atención a lo que está leyendo, pero aquí el Señor le estaba diciendo a los israelitas, a partir de ahora ustedes van a empezar un nuevo año. Pero no solo van a empezar un nuevo año, van a empezar su calendario. A partir de ahora lo van a hacer, es decir, era la implicación a que todas las cosas tenían que cambiar. Todo a partir de ahora iba a ser nuevo y ellos tenían que entender eso que Dios estaba estableciendo. Pero más aún, en ese versículo dice, habla a toda la congregación de Israel. Y en este versículo es la primera vez que se está hablando de congregación. Antes se hablaba del pueblo, pero aquí la congregación implica un compañerismo. El término utilizado es el mismo que se utiliza en griego, eclesia, para nombrar iglesia. Era la primera vez que se le daba el carácter religioso al pueblo de Israel. Entonces, si vemos todo lo que estaba sucediendo, era algo nuevo. Era algo nuevo para los israelitas y ellos tenían que estar listos y preparados para lo que Dios estaba estableciendo, porque venía que la liberación. Ellos tenían que salir, el Señor los iba a sacar, dice, de Egipto. Ellos iban a salir libres. Y si vemos más adelante, ellos salieron, como dice la palabra, con mano poderosa, porque fue el Señor el que los sacó. Fue el Señor el que los sacaba de la esclavitud a que vivieran en libertad. Tremendo cambio, para lo cual ellos tenían que estar preparados.
Ahora bien, en Deuteronomio 1:2, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: por lo general solo llevaba 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte de Seir. Entonces nos dice que solo se gastaban 11 días. Dice eran 11 jornadas, por lo general. Pero ¿cuánto gastó el pueblo de Israel para llegar a Canaán? Para llegar a Cades Barnea, 40 años. 40 años en un trayecto que duraba 11 días. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que los llevó a que se demoraran en ese trayecto, en ese camino? ¿Qué los llevó a detenerse? ¿En qué los llevó a demorar si el Señor les había establecido, les había dado las pautas que debían estar listos y preparados? Que lo que iban a comenzar era algo nuevo, nuevo para el pueblo, nuevo para Israel, una nueva vida, un nuevo calendario, una nueva actitud. Era lo que el Señor demandaba de ellos. Ahora, ellos salieron de Egipto, físicamente salieron de Egipto, pero se llevaron a Egipto en su corazón. Y vamos a ver por qué. Primero, desde la primera dificultad que ellos vieron, que ellos vivieron y fue saliendo, dice que Faraón se arrepintió y fue y los persiguió. Entonces ellos se encontraban frente al mar, allí habían acampado y habían acampado simplemente porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito con Faraón y su ejército y era glorificarse en ellos. Entonces ellos estaban allí al frente del mar y atrás el ejército de Faraón. Y lo primero que hicieron fue quejarse, fue murmurar, fue decir: no habían tumbas en Egipto para que nosotros muramos en este desierto. Pero esa no fue la única queja. A 3 días se tuvieron sed y se quejaron por agua. Siempre, en todas las situaciones que vivieron, la opción, su primer pensamiento era regresar. Su primer pensamiento era volver atrás. Aunque se les había dado la instrucción de que todo iba a ser nuevo, de que tenían que ceñirse para estar listos a caminar, a correr, a obedecer. Ahora, siempre tuvieron una visión pesimista de su futuro. Ante la primera dificultad, ¿qué pensaban ellos? Que se iban a morir. Ellos pensaban que era mejor morirse que enfrentar la situación que estaban viviendo. Ellos pensaban que no podían. Tenían una visión fatalista, eran pesimistas en cuanto a su futuro. Ahora, es bueno que en la medida que miremos el por qué ellos demoraron tanto tiempo y muchos no alcanzaron a conquistar la promesa porque se levantaron situaciones en su corazón y cosas en su mente. Entonces, para que nosotros miremos qué cosas nos detienen, porque ellos está el no soltarlo de atrás, el estar aferrados a eso que vivieron. Por otro lado, el pensamiento negativo, el ser pesimistas, el ver el futuro como lo más malo, aunque ellos iban con el Dios Todopoderoso, aunque habían visto sus prodigios, sus milagros, sus señales, aunque habían vivido su misericordia, su poder, aquí ellos solo estaban enfocados en un futuro pesimista. Sin avanzar, se sentían derrotados. ¿Qué pensamos nosotros de nuestro futuro? En medio de estas circunstancias difíciles, en medio de incertidumbre, ¿cómo lo vemos? ¿Pensamos nosotros lo mismo? ¿Estamos centrados en las circunstancias? ¿En lo que nos rodea? ¿En las situaciones que vivimos? Porque en esto mismo estaba este pueblo que salió de Egipto.
No querían asumir responsabilidades en su relación con Dios. Ellos querían que las cosas la hicieran otros. Y lo vemos también cuando el Señor le dice a Moisés, reúne al pueblo, porque yo voy a hablar con ellos. Y dice la palabra que el Señor se manifestó con truenos y relámpagos y entonces este pueblo tuvo miedo. Y le dice a Moisés, no, nosotros no queremos ir a la presencia. Que Dios le hable a usted y nosotros escucharemos y haremos lo que usted nos diga. Ellos no querían asumir esa responsabilidad con Dios. Ellos querían que fuera Moisés el que hablara, que fuera Moisés el que orara, que fuera Moisés el que interviniera, que fuera él el que hiciera. ¿Hasta dónde nosotros tenemos este mismo pensamiento? En conformarnos simplemente con lo mínimo. El querer que sean otros los que intercedan por nosotros. El no asumir nuestra responsabilidad con Dios. Añoraban la comida de Egipto. Se dejaban llevar por sus deseos. Vivían de sus emociones, de sus deseos. Aunque salieron de Egipto, añoraban lo que se comía allí. Añoraban, dice, la cebolla, los puerros, los cominos, todo lo que era agradable a su paladar. Pero se les había olvidado lo que habían vivido allí, porque ellos dicen, añoramos esto que lo conseguimos de balde. Se les olvidó que eran esclavos en Egipto. Y está como ese dicho que dice que el tiempo pasado fue mejor. Y esa es una mentira. Y muchas veces nosotros la creemos. Y justificamos en eso y hablamos porque tenemos miedo al futuro, porque tenemos miedo a enfrentar, porque pensamos, y hay otro dicho que dice, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y miremos hasta dónde son cosas que nosotros tenemos grabados en nuestro corazón, son cosas que nos detienen. Y entonces todo aquello que no conozcamos, todo aquello que nos implique confiar, nos lleva a quedarnos o ahí o simplemente en querer volver atrás, en querer volver a lo que es conocido, a lo que no nos cuesta, el no querer asumir riesgos. Pero por otro lado también, ellos fueron infieles al pacto, porque el celebrar la Pascua era un pacto de fidelidad, un pacto donde ellos aceptaban, hacían un compromiso, es un pacto de sangre donde asumían hacer la voluntad de Dios, donde se comprometían a ello, donde se comprometían a recordar lo que el Señor había hecho cuando los sacó de Egipto. Pero se demoraron nada, no solo con la queja, sino que en el tiempo en que Moisés subió al monte a hablar con Dios y demoró 40 días, lo más fácil para ellos fue decir, venga, quítese los arcillos de oro y hagamos un ídolo. E hicieron el ídolo conforme en Egipto. Y le dijeron, adoremos, celebremos, porque estos fueron los reyes que nos sacaron, estos fueron los dioses que nos sacaron de allí. ¿Y eso era una verdad? Era una mentira. Porque aún en eso volvieron atrás. Porque aún en eso que se habían comprometido, que habían dado su palabra, que hicieron un pacto, fueron infieles. Volvieron a sus prácticas, volvieron a sus costumbres. Tenían una mentalidad de escasez, miraban lo que les hacía falta, pero no agradecían por lo que tenían. Cuando ellos tenían hambre, dice que el Señor les dio maná. Dice una comida que ellos no conocían. Y el Señor les dio la instrucción. Cada día van a recoger lo de cada día y el cesto recogen para el siguiente.
pero ellos pensaron que eso era una mentira. Y el primer día empezaron a recoger para otros días, dice que amontonaron tanto así, que eso se les dañó. Querían abarcar, no estaban dispuestos a confiar. Aunque habían visto la obra poderosa de Dios, les costaba confiar, les costaba creer, les costaba pensar que había un Dios justo y bondadoso. Pero no solo eso, consumieron maná, tenían la comida del cielo, dice la palabra, pero dice, tenían un vivo deseo por comer carne. Y menospreciaron el maná, estamos cansados de comer este maná. No queremos más. Y estamos cansados. Señor, ¿pero por qué? Yo quiero comer esto, yo quiero comer aquello. O no, no me alcanza. No tengo. Y miramos todo lo que nos falta. Pero no estamos agradeciendo por lo que hoy tenemos. No estamos agradeciendo por lo que Dios nos ha dado. También tenían una mala autoimagen. Entonces, eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 13, versículo 31 al 33. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anán, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo se veían? ¿Cuál era la imagen que tenían de sí mismos? ¿Cómo veían a los demás? Ellos se veían insignificantes. Ellos pensaban que no podían. Aún menospreciaban lo que el Señor les había dado por promesa. Vieron las circunstancias más grandes. Vieron su visión de las cosas. Era producto de sus miedos, producto de sus temores. Entonces, cuando la autoimagen es negativa, miremos a dónde nos proyectamos, si queremos avanzar o simplemente queremos volver atrás porque sentimos que no podemos. Y esto le pasó a Israel. Por otra parte, ellos también querían hacer las cosas a su manera. Ellos no querían seguir instrucciones, porque aquí en este pasaje nos habla cuando Moisés envió a los 2 espías a mirar Canaán, a observarla, que miraran cómo eran las ciudades, cómo eran las personas, cómo eran los frutos, cómo era la tierra, si era buena o era mala. Cuando Josué y Caleb dieron la información, ellos dieron la información de una tierra buena, de unos frutos grandes, de unas ciudades construidas. Hablaron también de que habían gigantes, pero ellos no colocaron su parecer, ellos simplemente vieron la realidad y la expresaron. Pero los demás que fueron de esos 12, los otros 10, sintieron miedo. Ante esto, entonces, cuando ellos no quisieron entrar porque desobedecieron, porque se rebelaron, porque aún se rebelaron y dijeron, bueno, levantemos un comandante y volvámonos a Egipto. Allí menospreciaron lo que el Señor les había dado, menospreciaron la autoridad y quisieron devolverse. Entonces, ya que Moisés no lo hace, pues entonces nombremos a un comandante para que vayamos y hagamos lo que hemos determinado. El Señor decide castigarlos.
Los únicos que van a pasar son los mayores de 20 años. Los demás van a morir en este desierto. Ante esa circunstancia, entonces ellos decían, listo, ahora sí vamos a hacer lo que Dios dijo. Y aunque Moisés les dijo, no lo hagan, no vayan, no contiendan, ellos aún así lo hicieron. Y dice la palabra en el siguiente capítulo que ellos fueron vencidos, porque querían hacer las cosas a su manera, como les parecía, como creían, a lo que ellos consideraban conveniente. ¿Hasta dónde nosotros hacemos lo mismo? ¿Hasta dónde nosotros discutimos lo que el Señor nos dice? ¿Hasta dónde nosotros contendemos con eso? ¿Hasta dónde cuestionamos la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde la escuchamos? Porque muchas veces no queremos escuchar. Muchas veces pensamos que eso no es para nosotros. O si escuchamos, pensamos que es injusto. Un recorrido que duraba 11 días. Se demoró 40 años. Hay cosas que detienen nuestro avance. Hay cosas que nos llevan aún a perder la bendición, a ser derrotados. Muchas veces nosotros queremos ser bendecidos. Queremos que el Señor nos bendiga, pero que nos bendiga a nuestra manera. Que todo sea fácil. Que no nos cueste nada. No queremos salir de nuestra comodidad. No queremos asumir retos. Queremos que las cosas fluyan fácilmente, sin dificultad. La generación que salió de Egipto no fue la generación que llegó a Canaán. No fue la generación que conoció la tierra prometida. No fue la generación que conquistó. Entonces, ¿quiénes fueron los que entraron? Los que entraron fueron los que creyeron. Los que entraron fueron los que estuvieron dispuestos a obedecer. Los que entraron fueron aquellos que asumieron retos. Los que entraron fueron aquellos que no se vieron a sí mismos, sino vieron a Dios. No miraron sus falencias, sus dificultades, sus debilidades, sino vieron a un Dios poderoso que podía obrar en ellos y que podía obrar en medio de sus circunstancias. Fueron agradecidos con lo que Dios les había dado. En Primera de Pedro 1:3 es el mismo versículo con el que iniciamos. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. En otra versión dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio. En otra versión dice, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto. Entonces, aquí la palabra nos dice, ciña los lomos, ciña su mente, ciña sus pensamientos, ciña su entendimiento para que actúe correctamente, para que no se deje llevar. En otras palabras, está diciendo, póngale límite a su mente, porque de la manera como los judíos debían sujetar su vestidura para poder actuar, correr libremente, para poder estar listos para lo que se tuviera que hacer, de la misma manera, el Señor nos dice que debemos sujetar nuestra mente, que debemos tener nuestros pensamientos ceñidos, que debemos colocarles un límite, pero ¿y por qué tiene que colocarse un límite? Para poder actuar. No son nuestros pensamientos los que deben gobernarnos,
No es todo lo que yo quiera pensar, creer y dejar que mi mente vuele. Dice la palabra, ciñalos, sujételos, fájelos, para que esté listo para actuar. Porque aunque ellos fueron y vieron la tierra, ellos colocaron su parecer, su pensamiento, colocaron la forma como se veían, pero no dieron un informe real de las cosas. La visión de la realidad estaba distorsionada por lo que había en su mente, por sus experiencias. Y si nosotros vemos nuestra mente, es poderosa para guardar. Es una memoria increíble. Y ante todo para guardar experiencias negativas. Si vemos un computador, antes eran los disquetes, los cassettes, ahora son USB, ahora son discos duros, ahora lo más novedoso es la nube. Entonces hay cantidad de formas donde podemos almacenar información, almacenar recuerdos. Pero aquí la palabra me está diciendo es ciñe. Y ese ceñir implica apretar, implica dominar, implica controlar, implica restringir. Entonces, ¿qué cosas de nosotros hoy tenemos que borrar? Así como el computador, cuando se tiene que resetear, cuando se tiene que quitar información, así como hay archivos que ya no utilizamos y tenemos que borrarlos, ¿qué de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, de nuestras tradiciones, de lo que tenemos en nuestra memoria, hoy tenemos que borrar? Porque para hoy no nos sirve. Así como el Señor le dijo al pueblo de Israel, es necesario que ustedes empiecen de nuevo. Hasta en el año, empieza un nuevo año, empieza una nueva vida, empieza un nuevo calendario, empieza una nueva designación como pueblo. De la misma manera, el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Lo que nos estorba hay que sacarlo. Lo que no nos sirve, lo que ya hoy no es útil, hay que echarlo a la basura. Entonces nos dice, ciña su mente, prepare su mente para actuar, ejercite el dominio propio, no se deje llevar por sus pensamientos, no deje que sus pensamientos, sus malos recuerdos lo controlen. No tome determinaciones, decisiones basadas en ello. Sujételos. Ceñir la mente para enfrentar cualquier situación, para saber cómo actuar en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las enfermedades, en medio de todo aquello que nos puede agobiar hoy. En esas situaciones que muchas veces nos sorprenden, nos dice, ciña su mente, tenga su mente ceñida para actuar. No actúe a la loca. No actúe porque tiene que tomar decisiones así rápidas. Por eso nos dice, esté preparado para ello. Pero no solo debemos prepararnos para los eventos negativos. No solo debemos prepararnos para las circunstancias adversas, debemos prepararnos también, estar nuestra mente ceñida, aún cuando estemos viviendo tiempos de abundancia, tiempos de prosperidad, tiempos de alegría. Aún allí nuestra mente debe estar ceñida, debe estar sujeta, porque tanto lo bueno como lo no tan bueno nos pueden apartar del camino, nos pueden apartar de la meta, porque tanto lo bueno como lo malo no son situaciones permanentes, todo cambia y nosotros lo hemos podido experimentar en este tiempo. Lo que hemos vivido prácticamente tomó por sorpresa a todo el mundo, porque nunca pensamos en una situación así. Para muchos,
Tal vez fue una circunstancia caótica, llegó lo malo y se acabaron muchas cosas. Pero para otros que pensaban no había esperanza, pensaban no tenían un futuro, pensaban que las cosas iban a mal, resulta que ese tiempo ha sido para bien. Entonces por eso dice, tenga ceñida la mente, tenga ceñidos sus pensamientos, su forma de ver las cosas, porque tanto lo bueno como lo malo van a pasar. Y de eso debemos estar en esas circunstancias, tanto en lo buenas como en las malas, estar firmes, tener nuestra mente centrada, ser sobrios, no tener la mente divagando, entretenida con cosas, sino tener nuestra mente y nuestros pensamientos fijos en la meta, fijos en los propósitos, firmes en lo que nosotros queremos alcanzar. El que piense que está firme en su corazón, mire que no caiga. Y eso tiene que ver con nuestras seguridades. No están en nada de lo que hoy es perecedero. Nuestra seguridad está en ¿quién? En Dios. Porque Él es el único que permanece, el único fiel y el único verdadero. De ahí que el apóstol Pablo decía, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. He aprendido a estar en escasez y he aprendido a estar en abundancia. Que ni lo uno ni lo otro nos aparten de la verdadera fidelidad a Dios. Que ni lo uno ni lo otro nos aparten del camino del Señor. En Romanos 12:2 nos dice, nueva versión internacional, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual. Es el consejo que nos da la palabra. No imiten las costumbres, no imiten la conducta, nos dice el Señor. No se dejen llevar por lo que ustedes ven, no se dejen llevar por lo que ustedes hacen. No deje que sea el mundo el que los forme, el que los gobierne, el que los dirija, sino, dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. En otras palabras nos está diciendo, cambien su manera de vivir. Pero ¿cómo cambiamos nuestra manera de vivir? Cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Y si cambiamos nuestra manera de pensar, dice, van a entender, vamos a comprobar, vamos a tener la certeza que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Solo si cambiamos nuestra manera de pensar. Solo si hacemos lo que el Señor nos dice. Y miremos solo un ejemplo. Y es el hablar mal. Y es el criticar y es el señalar. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno escucha noticias y escucha noticias donde hay cosas que dice, se salen de lo normal, donde hay cosas ilógicas, donde escucha una noticia, se habla de corrupción, habla de injusticia, habla de esto, habla de aquello, habla de que hicieron, habla que las personas que se supone deberían velar por la seguridad, que deberían ser honestas, no lo es. Entonces, y critican y señalan y hablan y juzgan en redes, en periódicos, por todo lado. Y uno piensa que como otros lo hacen, me da derecho para hacerlo. Y aquí es donde la palabra nos dice, no se amolden. No se amolden. Y lucha uno con la parte de los gobernantes, de los que dirigen la nación, porque hay muchas cosas que uno dice no deberían ser así. Y juzgamos y señalamos y uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo cambio esa manera de pensar? ¿Cómo lo hago? Y entonces la palabra nos dice en 2 Corintios 10:5,
derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra me dice, no hable mal. ¿Quién eres tú que juzgas si juzgando haces lo mismo? No hable mal, no señale, no critique, no murmure. Pero ¿qué más me dice la palabra? Me dice, ore por todos los gobernantes, por todos los que están en autoridad. Ore por ellos. ¿Para qué? Para que viva quieta y reposadamente. Entonces la palabra me está dando una solución. La palabra me dice, sí, hay muchas cosas, hay cosas que no deberían suceder, hay cosas, pero ¿qué debe hacer? Primero, ciña su pensamiento, lleve todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si quiero hacer eso, si quiero que mi mente sea transformada, si quiero dejar de murmurar, si quiero dejar de maldecir, porque cuando hablamos mal estamos maldiciendo a nuestros gobernantes, a nuestra nación. Entonces me dice, si quiero cambiar mi forma de pensar, ¿qué tengo que hacer? Ciña su mente con la palabra. Y la palabra me dice, ore por todos los gobernantes, ore por todas las autoridades, ore por todos los que están en inminencia. Ore, ¿para qué? Para que tenga paz, para que tenga tranquilidad, para que clame por ellos. Porque muchas veces cuando uno se pone a hablar de estas cosas, se pone a hablar aún de lo que piensa otro, de lo que dijeron o no dijeron, ya empiezan los problemas partidistas, ya empiezan los problemas y cada cual empieza a opinar. ¿Y eso qué produce? Enojo, ira, inconformidad. ¿Y qué me dice la palabra? Ore, para que pueda vivir quieta y reposadamente. Y podemos tomar ejemplos de lo que a nosotros nos suceda. Y cada vez que nosotros tengamos pensamientos, malos pensamientos, cada vez que tengamos el deseo de criticar, de señalar, de juzgar, de hablar y muchas otras cosas más, ¿qué debemos hacer? Dice, lleve esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Lleve esos pensamientos y cíñalos ¿con qué? Con la palabra. Porque es de la única manera que nuestra mente va a ser transformada. Es de la única manera en que vamos a poder ceñir nuestros pensamientos. Cuando los sujetamos a la palabra. Cuando los llevamos a que se sometan a la obediencia a Cristo, a lo que nos dice, al manual de conducta que es la Biblia. Entonces dice el Señor, ciña esos pensamientos. Y la palabra nos aconseja. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo ceñir nuestros pensamientos? Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piense. Y ese ya es un límite que le colocamos a nuestros pensamientos. Piense en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que trae paz, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es justo. Piense en eso. Y si eso lo tenemos grabado en nuestra mente y lo colocamos como cinto, tengan la seguridad que cuando surjan otra clase de pensamientos, el Espíritu de Dios nos va a redarguir. Porque conocemos su palabra. Porque el Señor no nos ha llamado a ser solo oidores, sino a ser hacedores de ella. A que esta palabra se grabe en nuestro corazón. A que esta palabra llegue y nosotros podamos actuar. Solo si permitimos que la palabra transforme mi manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Y si cambiamos nuestra manera de vivir, vamos a hacer luz para el mundo. Vamos a ser agentes de transformación.
para una sociedad. Vamos a poder mostrar un camino diferente al que se vive en el mundo. Esa diferencia ha de ser notoria. Ahora dice, cíñalo. ¿Y por qué tenemos que ceñirlo? ¿Podemos hacerlo? Sí. Porque como veíamos la semana pasada, tenemos el poder de su Espíritu operando en nosotros. Entonces es tiempo de que seamos conscientes de lo que el Señor nos ha dado. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por lo bueno que somos, no es por lo obediente que seamos, sino es por el poder de su Espíritu que mora en ti, que mora en mí, que podemos hacer lo que el Señor nos está demandando. Entonces nos dice, sujete su mente, renueve su manera de pensar, cambie, porque solo así va a cambiar su manera de vivir. Y cuando eso suceda, vamos a poder entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si nosotros vemos, el Señor quería bendecir a Israel. El Señor sacó al pueblo de Israel para que fueran y conquistaran la tierra prometida. El Señor los llevó para que se cumpliera la promesa. Él quería bendecirlos. Pero para conquistar la promesa se tiene que pasar por un desierto. Tenemos que ser formados, enseñados, instruidos, corregidos, moldeados. Porque dice su palabra en Deuteronomio, porque los llevé al desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar o no mis mandamientos, dice la palabra. Y fueron probados, fueron enseñados, fueron corregidos, pero no quisieron guardar los mandamientos. Porque dice la palabra también que aunque estuvieron en el desierto, nunca su calzado se dañó, nunca su ropa se envejeció, siempre tuvieron el sustento, el Señor tuvo cuidado de ellos. Todo lo hizo el Señor por el bien de ellos. Absolutamente todo. Pero no creyeron. No creyeron. Y es necesario, porque el Señor tampoco quiere lo malo para nosotros. Él quería que ese pueblo fuera transformado, que ellos empezaran a ver al Dios grande y poderoso, que ellos se relacionaran con Dios, que permitieran que Dios transformara su carácter, porque para eso fueron llevados, porque el desierto no es un periodo de daño, no es un periodo de castigo, no es lo peor que pase, no, el desierto es un tiempo de bendición. Es un tiempo de bendición porque allí es donde el Señor habla a nuestro corazón. Allí es donde el Señor permite o nos muestra lo que hay dentro de nosotros. Allí es donde estamos siendo formados, enseñados, pero también corregidos e instruidos. Allí es donde el carácter nuestro se va transformando. Es allí. Entonces, si vemos, Dios quería lo mejor para su pueblo, así como lo quiere hoy para ti y para mí. Dios quiere lo mejor. ¿Qué tiempo estamos pasando? ¿Qué circunstancias estamos viviendo que tal vez no nos gustan? ¿Qué de las cosas que vimos con Israel tal vez nosotros las estemos viviendo? Tal vez nosotros las estemos pensando. Tal vez eso es lo que hay en nuestro corazón. Que hoy tengamos que decirle, Señor, mira, yo te entrego esto. Estos son mis pensamientos. Esto es lo que hay en mi corazón. Esta es tal vez la amargura, la queja, el señalamiento, el juicio. Tal vez esta es mi condición, mi inconformidad. Tal vez he tenido miedo a enfrentar, me ha costado creer. He dudado de tu palabra, he dudado de lo que tú me has dicho. Es poder presentarnos delante del Señor cara a cara. Es poder decir, Señor, perdóname, te necesito. Porque este pueblo quedó en el desierto,
porque no se humillaron delante de Dios, porque no reconocieron lo que había en sus corazones, porque fueron incrédulos. Y la palabra en hebreo nos dice: mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere que nuestra mente esté ceñida. Él quiere que le colocamos límite a nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos sean ceñidos por su palabra. Para que podamos comprobar que lo que Dios hoy está haciendo con nosotros, que las circunstancias que estamos viviendo, Dios tiene un propósito. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere bendecirnos. Pero Él quiere que disfrutemos de la bendición. Y no que la bendición se convierta en un mal para nosotros. Por causa de nuestro carácter, por causa de nuestra incredulidad. Miremos que Dios nos prepara para la siguiente temporada. Y así como en el colegio o en la universidad se tienen que presentar exámenes, y si esos exámenes no se pasan, se tienen que repetir, Dios también hace eso con nosotros. Porque Él no nos va a dar algo que nos haga daño. Así es de que el Señor nos dice hoy: ciñe tu mente con mi palabra. Salmo 19:14 dicen: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y también dice la palabra que mis pensamientos y las intenciones de mi corazón sean gratos delante de ti. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tú conoces aún nuestros más íntimos pensamientos. Gracias porque tú escudriñas nuestros corazones, Señor. Y sabes las intenciones que tenemos. Hoy te pedimos, Señor, que sea el poder de tu Espíritu hoy en nosotros. Que sea hoy el poder de tu Espíritu, Señor, alumbrando lo que hay en nuestro corazón, alumbrando aún nuestras intenciones, Señor. Aquellas intenciones ocultas, mi Padre. Hoy te pedimos que tú, mi Señor, escudriña nuestro corazón. Escudriña nuestro corazón. Ve si en nosotros hay incredulidad, Señor, y muéstranos. Convéncenos, Señor. Necesitamos de ti. Que sea tu palabra hoy la que alumbre nuestros corazones. Que podamos nosotros venir ante tu presencia, Señor, confiadamente, sabiendo que tú estás dispuesto a recibirnos. Que tú, Señor, no buscas personas perfectas, que tú buscas corazones que creen y corazones dispuestos para ti. Hoy te pido que seas tú en medio de nuestras vidas. Que seas tú obrando allí, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de tus hijos, mi Dios. Ayúdanos a entender tu voluntad en este tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que sea el poder de tu Espíritu renovando nuestra mente, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te lo clamamos, Señor, porque tú quieres que seamos nuevos en ti. Una nueva vida en ti. A eso nos ha llamado, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias, Señor. Y te pedimos que seas tú, mi Dios, cada día. Que cada día nosotros podamos ver lo bueno que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida entera. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Mi anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo
cosas sorprendentes de Dios. Un abrazo, se les quiere muchísimo.